22 de diciembre del año 2020, año de la pandemia. Gracias por dejarme que los y las acompañen estas tardes de pandemia, porque eso es la radio. Ya usted sabe, la radio es compañía, la radio es un método maravilloso que permite que una lejana voz llegue hasta usted y lo acompañe y la acompañe en lo que sea que usted esté haciendo. Así es que gracias por permitirme que los acompañe en esta tarde. Eh, ya estamos casi para llegar al 1.000.000 de casos en el Perú. Oiga usted, 1.000.000 de casos de coronavirus. Estamos en 998.475 casos. Cuando el Perú llegue al 1.000.000, señor, señora, va a ser el país número 16 del mundo en llegar al 1.000.000 de casos. Antes de Perú estaría Irán. Vamos a ir de menos a más. Irán, Polonia, México, Colombia, Argentina, Alemania, España, Italia, Turquía, Inglaterra, Francia, Rusia, Brasil, India y Estados Unidos. Perú se colocaría entonces en el lugar número 16 del mundo en tener 1.000.000 de casos. Y después del Perú, ¿quién viene? Ucrania con casi 980.000, Sudáfrica con 930.000. Esos son los dos países que están cerca del 1.000.000, porque de ahí ya viene Holanda con 700.000, todavía lejos. Entonces, es como para reflexionar. 1.000.000 de casos. Está pronto a tener ya el Perú. El gobierno central, el gobierno ejecutivo, anunció medidas para prevenir la presencia de esta variante del coronavirus de la que hemos hablado ayer y antes de ayer en el programa, y para evitar más contagios en estas fiestas navideñas. ¿Qué importancia tiene esto? ¿Estas medidas son las adecuadas? ¿Necesitaríamos tener medidas más severas, menos severas? ¿Qué va a pasar? Vamos a hablar con un médico epidemiólogo. Él es el doctor Juan Guanira Carranza, director ejecutivo de Investigaciones Médicas en Salud, quien ya tenemos en la línea. Doctor Guanira, qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Huertas. Gusto en hablar con usted. Gracias por estar con nosotros. Usted es director ejecutivo de Investigaciones Médicas en Salud. ¿Podría, por favor, contarnos qué hace su organización, cuál es la misión, la visión de su organización? Un gusto. Mire, nosotros somos una ONG que hacemos investigación en salud, pero también hacemos atención médica. Básicamente nos dedicamos a la atención y prevención del VIH. Tenemos pacientes. En nuestra institución tenemos más de 500 pacientes y también vemos otros temas de salud, ¿no? Y hacemos investigaciones en diferentes temas, VIH, ITS, también hemos hecho investigación en COVID, algunas cosas, y eso es lo que se dedica a mi institución en estos momentos. Fabuloso. Muy bien, siempre es bueno conocer, que los oyentes conozcan las organizaciones a las cuales pertenecen nuestros invitados. Gracias por eso. En COVID, ¿qué han hecho? Bueno, actualmente estoy participando en uno de los estudios de la vacuna contra COVID. Estoy participando en el estudio de AstraZeneca y en eso estamos en este momento. Aparte de atender pacientes que han sido consultados con COVID y VIH en consulta, ¿no? Qué interesante. ¿Ustedes son uno de los centros de estudio, reclutamiento para la vacuna? Sí, no en esta institución, pero sí estoy trabajando en la clínica, en el centro de investigación de la clínica Ricardo Palma en este momento. Bien. Perfecto, muy bien. Doctor,
¿Qué opina? ¿Cuál es su primera impresión acerca de estas medidas que ha hecho el gobierno, por ejemplo, impedir los vuelos de Inglaterra, etcétera, con relación a esta nueva variante del virus? Primero, denos su impresión acerca de esta variante del virus. ¿Qué le parece? Bueno, lo que hemos estado viendo es que esta nueva variante, lo que se ha sabido hasta el momento, que no es más infecciosa, perdón, no es más mortal, no es más peligrosa que la cepa original, pero sí se ha visto un aumento, una tasa de infectividad un poco mayor, lo cual podría causar que si esta cepa entra en nuestro país, tengamos un repunte probablemente de casos nuevos de coronavirus debido a esta cepa. No sabemos si personas que se infectaron anteriormente con la cepa anterior van a ser más susceptibles a esta cepa o no, porque recién es nueva, pero todavía hay más o menos 50% de la población del Perú que estaría que no ha tenido mínimamente exposición al COVID, no ha sido infectada, no ha tenido enfermedad o no ha sido portadora asintomático. Entonces, si esta cepa entrara a nuestro país, veríamos, si es que no guardamos las medidas que se están dando para prevenir el COVID, que es el distanciamiento social, lavado de manos, uso de mascarillas, podríamos ver un incremento de casos que podría ser lo que se dice la segunda ola, ¿no? Ujú. O sea que usted está de acuerdo con que se haya limitado los vuelos de Inglaterra. Bueno, es que eso va a ser bien difícil porque vuelos desde Inglaterra al Perú no hay. Hace Bueno, muchos años que no hay vuelos de Inglaterra directos. O sea, la gente que llega del extranjero va a llegar de Nueva York, de Colombia, de París y otras partes de Europa y de Latinoamérica y Estados Unidos. O sea, que limitar los vuelos que vengan de Reino Unido no va a tener un impacto. O sea, lo que tendremos que hacer bueno, todo el mundo que llega de viaje tiene que llegar con una prueba de COVID molecular, como se está haciendo. Apenas se tenga un track de todas las personas que han llegado, apenas se tenga un caso positivo de COVID, hacer el rastreo de todas las personas que han venido en ese avión y ponerlos en cuarentena. Y eso es lo que se debería hacer ahora y se debe hacer siempre, ¿no? claro. ¿Usted sabe si se está haciendo eso, se ha hecho o si tiene planificado hacer ese tipo de rastreo, de identificación de casos de gente que Bueno, entra? yo creo que está planificado hacerlo. El tema es que lo hagamos. O sea, hasta Ujú. ahora no he visto que ningún caso de que hay efectivo de rastreo y contención en el Perú. O sea, todos Entiendo. llegan después de 2 semanas, después que la persona se ha, se ha infectado, ya está curado, Ujú. recién van y lo contactan, ¿no? O sea, Entiendo. no estamos siendo muy efectivos en ese Muy sentido. bien. Doctor Guanira, vamos a hacer una pausa breve. Vamos a seguir con nuestra conversación en un par de minutitos. Gracias. Director ejecutivo de Investigaciones Médicas en Salud, está con nosotros y estamos analizando estas medidas que ha dictaminado el Poder Ejecutivo para disminuir la infección durante la época de estas fiestas de fin de año y para tratar de disminuir el ingreso de este virus, de esta variante que ha aparecido en Inglaterra al Perú. Doctor Guanira, entonces obviamente no tenemos vuelos directos entre Londres y Lima, pero el presidente dijo ayer, el presidente Sagasti dijo que se prohibía el ingreso de extranjeros no residentes que hayan estado en el Reino Unido en las últimas 2 semanas y que los ciudadanos peruanos o extranjeros residentes que se encuentren en el país y que hayan visitado el Reino Unido en las últimas 2 semanas deben hacer una cuarentena de 14 días. Doctor, ¿quién los identifica? ¿Cómo se sabe? Usted nos decía de que parece que hay disposiciones, pero usted no ha escuchado que esto se pueda hacer o se esté haciendo. Sí, bueno, primero, si bien es cierto, los casos se están reportando en el Reino Unido,
Ya hay casos reportados en Italia y probablemente casos que están ya dando en otros países de Europa, si no también en Estados Unidos. Yo creo que es cuestión de tiempo que esta variante llegue a alcanzar o llegar a nuestro país, y lo que tenemos que hacer es estar preparados con todas las medidas para poder tener camas UCI o camas o personal preparado para aumentar el volumen de pacientes que van a llegar, preparados para poder identificar lo más temprano posible los brotes y contenerlos. Y esto, este verano tenemos que tener toda esa preparación lista. Tenemos que contar con pruebas moleculares, pruebas rápidas de antígeno, ya en este momento, para poder detectar, y no detectar cuando ya el IgG sale positivo en una prueba rápida y ya esta persona infectó a 5 más y buscamos a esos 5 cuando ya infectaron a 20 más, y así la cadena nunca se va a romper. Claro, por eso en ese sentido tiene, hace, como se dice, sentido común lo que dice el presidente Sagasti, de que los que lleguen se tengan que este, aislar durante 14 días, entrar en cuarentena, para evitar precisamente que vayan a infectar y que disminuir la presencia de este virus en el Perú. Pero la pregunta era, ¿quién los va a hacer? ¿Quién los va a obligar? ¿Quién va a hacer que estos viajeros que ya llegaron se aíslen por 14 días, doctor? Esa era mi pregunta. Perdón. Es difícil, o sea, eso necesitas una conciencia personal alta para decir, ok, yo he llegado de tal país y voy a estar 14 días en mi casa, y sabemos que muy poco probable que eso suceda. No vamos a tener un policía delante de cada casa, no vamos a tener vigilante a la familia vigilando a esta persona. Es poco probable. Si tuviéramos dispositivos electrónicos, acceso a tecnología como la tienen en otros países, que puedes saber en tiempo real en dónde está cada persona y vigilar que está en tal sitio, o poder ver con quiénes se ha tenido contacto para aislarlos, sería ideal, pero es apelar a la conciencia de las personas que se aíslan. Pero estas personas vienen por 15 días de vacaciones y van a estar los 15 días en una casa. Dudo mucho que suceda, ¿no?, eso. Ahora, ¿se les podrá identificar, o por eso le preguntaba también, ¿sabe usted de algún sistema de vigilancia en el aeropuerto que los identifique y que de alguna manera sepan dónde viven, etcétera? O sea, ¿existe ese sistema de vigilancia? Sí, cuando las personas llegan de viaje, ahora en pandemia, tienen que dar un número telefónico, dirección, en dónde van a estar, para que en caso haya un caso positivo en el vuelo, los vayan, los identifiquen y los pongan en cuarentena. Pero hay que ser eficientes en esa medida. O sea, la identificación es posible que se sepa que fulanito de tal llegó de Europa, muy bien, acá está su dirección y todo, o a qué hotel llega, pero lo que usted nos decía hace un momento es que ya el cumplimiento de la disposición que esta gente voluntariamente se vaya a aislar por 14 días es prácticamente imposible, es difícil. Difícil. Lamentablemente nosotros no lo hemos demostrado durante toda esta pandemia. Cuando nos han dicho que tenemos que estar en casa, no lo hemos estado. Cuando nos han dicho que tenemos que hacer A, B, C, hemos hecho totalmente lo contrario. Qué interesante. Ahora, quizás, no sé, ¿qué se le ocurre a usted? Yo le diría a la gente, a nuestros oyentes, por ejemplo, si usted tiene un familiar que haya llegado de Europa en estos días, que no lo visite o que no lo invite. ¿Se puede decir eso o es muy radical? No, es correcto. O sea, si nosotros tenemos que tomar la conciencia de qué es lo que debemos hacer, ¿no? Si tenemos un familiar que ha llegado no solamente de Europa, yo diría ya de cualquier otra parte de Estados Unidos, de Europa, porque el tránsito aéreo es tan rápido ahora que una persona en un día puede estar en 3 continentes a la vez. O sea, en un día, un par de días, ha estado viajando de Europa a América, a Sudamérica, entonces es complicado.
Una La, persona que ha llegado de fuera, deberíamos tener, al menos durante estas fiestas, algo de precaución. exacto. Si es que el que viene no se va a aislar, porque pues que se va a aislar, como usted dice, viene 15 días, no va a pasar encerrado, pues lo que podemos decir es apelar a los familiares acá. Si usted tiene un familiar que viene de Europa, señor, señora, usted tiene que asumir el riesgo de que lo invite o que vaya a la casa de esta persona porque de repente ha traído este virus inglés de Europa. Eso podríamos Ujú. decir, si es que incluso si viene de Inglaterra y ha venido indirectamente a través de Ámsterdam o Madrid o lo que sea, pues esa persona la puede contagiar. Doctor, vamos a hacer una pausa, doctor Bonilla. Cuando regresemos, quiero su opinión acerca de las otras medidas que ha dictaminado el gobierno, por ejemplo, el cierre de las playas, el aforo en los centros comerciales, si tienen o no tienen sentido para que podamos controlar la pandemia en estos días. Vamos a regresar inmediatamente. Un día como hoy, en 1858, nació Giacomo Puccini, uno de los más grandes compositores de ópera, y eh, esta área pertenece a una de sus óperas que se llama Turandot, que nadie duerma. Giacomo Puccini falleció en 1923. Era un fumador empedernido y padeció de cáncer en la garganta. Y en esa época, en 1923, recién estaba haciendo sus pininos, señor, señora, el tratamiento con radioterapia. Mire, él fue uno de los primeros pacientes en recibir tratamiento con radioterapia. Lamentablemente era muy crudo el tratamiento, tuvo muchos efectos secundarios y falleció un 29 de noviembre a la edad de 65 años por cáncer de la garganta, Giacomo Puccini. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estas son las tardes de Todo sobre el Coronavirus. Soy el doctor Elmer Huerta y si usted recién se une a nuestra transmisión, estamos conversando con el doctor Juan Guanira Carranza, director ejecutivo de Investigaciones Médicas en Salud, una organización sin fines de lucro que hace investigaciones en medicina, principalmente en HIV, pero también el doctor Guanira está participando en lo que es el reclutamiento y el seguimiento de personas voluntarias para la vacuna de AstraZeneca. Y estamos conversando sobre las medidas que ha dictado el Ejecutivo para impedir de que aumenten los casos de infecciones durante estas fiestas de fin de año. Doctor Guanira, el gobierno también ha determinado que las playas se vayan a cerrar desde hoy hasta el 4 de enero. Y la gente dice, pero ¿por qué cierran las playas? Si las playas son lugares al aire libre. ¿Qué le dice usted a estas personas, doctor Guanira? Bueno, es una medida un poco compleja de tomar y de entender, porque, como usted dice, las playas son ambientes al aire libre, el riesgo de transmisión de COVID no es mucho menor cuando uno está al aire libre. Si bien es cierto, cuando uno está muy aglomerado al aire libre, el riesgo puede aumentar, pero no es ni por asomo igual al riesgo que está reunirse en un ambiente cerrado, 10 personas, en una playa, ¿no? Entonces, si bien es una medida que va a hacer que nadie se aglomere en las playas, pero va a hacer que la gente se aglomere en otros sitios. No porque no puede ir a la playa, de repente la gente se va a reunir a pasar el día juntos en una canchita, en la casa, en algún otro sitio. Yo creo que hubiera sido un momento ideal para testear lo que va a ser el verano. O sea, cómo vamos a contener la aglomeración en las playas durante el verano. O sea, en estos días podríamos decir, ok, el aforo de las playas se va a reducir y se va a hacer, se va a cuadricular la playa y no se va a permitir que en cada cuadrado una familia esté, o sea, 4 o 5 personas en un cuadricular, en un damero, Claro. para que no haya tanta aglomeración de repente, o idear alguna otra cosa y testearlo en estos días. Ujú. Pero O sea que, hacer que se entiendo, cierren. usted dice, en vez de que se
prohíba el uso de las playas hasta el 4 de enero, este hubiera sido un momento ideal, usted nos dice, para probar, hacer un plan piloto de cómo se va a proceder en enero, febrero y marzo. Eso es lo que nos está diciendo. Sí, porque lo que dice el Ejecutivo aquí es que el riesgo en las playas no tiene nada que ver con que sea el aire libre, sino con el uso de las mascarillas en la gente, el consumo de alimentos, del licor, o sea, los momentos previos, las aglomeraciones que hay al entrar a la playa, al salir de la playa, etcétera. O sea, esas actividades son las que, según el Ejecutivo, llevarían al aumento más que estar en la playa misma. Pero esas actividades se van a seguir haciendo durante todo el verano. Uh-huh. Ya no cerca de la playa, sino en otros lugares. En la playa o en todos lugares. Entonces, ¿cómo hacer para evitar que la gente vaya con comida a la playa? ¿Cómo hacer para que la gente esté con mascarillas en la playa? ¿Cómo hacer para que la gente guarde distanciamiento dentro de la playa? Esas son las medidas que tenemos que hacer. No simplemente por 10 días cerramos todo y después ¿qué hacemos? Entiendo. Perfecto. Entendido su punto. Yo creo que debería ser un buen momento para, en vez de haber prohibido, probemos y probar en diferentes playas. Plan A, plan B, plan C, plan D, para tratar de comparar y ver cuál de ellos sería el mejor para ser introducido y hecho en el verano completo. ¿Y qué opina de que el aforo en los centros comerciales y los conglomerados se reduce a un 40% en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, en Ancash, en Lima Metropolitana, etcétera? Bueno, ahí sí estoy más de acuerdo con esas medidas porque ahí es donde la aglomeración de gente en un centro comercial, en mesa redonda, donde hemos visto imágenes así de cientos, miles de personas en 4 o 5 cuadras, ahí es donde realmente hay mayor riesgo de transmisión. Ahí es donde está el problema, doctor, porque mesa redonda es un espacio libre, ahí no hay control. Con esto quizás estarían afectando más a un negocio formal como es un centro comercial al que le están diciendo ustedes ya no pueden tener más del 40%. Pero ¿quién controla mesa redonda? ¿Cómo se puede controlar mesa redonda? Es muy difícil controlarlo. Lo que han hecho es cercarlo y tratar de limitar el acceso, pero espero que logren hacer una contención adecuada en esa zona. Uh-huh. Es bien difícil. Y si no se van a reunir en mesa redonda, va a ser los alrededores de mesa redonda, los alrededores de Gamarra, los que van a estar tuburizados con la gente que va a querer vender, comprar. Exacto. A lo que estamos llegando entonces, me parece, usted está llegando con esto, es que es el ciudadano, la ciudadana, es la gente que no está preparada y eso tiene que ver con su comentario inicial de que ¿quién se va a aislar por 14 días viniendo de Europa? ¿Es como que somos irresponsables por naturaleza? Bueno, lamentablemente es una de nuestras características. Cuando estamos en el Perú no respetamos mucho las leyes, las normas. Cuando estamos fuera somos los primeritos en acatar. Qué triste, doctor. Qué triste, la verdad, pues, bueno, no sé. Es que es lo que se está observando, porque usted dice, ¿cómo vamos a cerrar esto? Se meten por el costado. Cerramos esto, se meten por el otro costado. Se meten, son los ciudadanos, somos nosotros los peruanos que tratamos de cortar esquinas para que no tengamos esto. Bueno, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa, de verdad. Yo creo que ha sido muy, muy interesante la conversación, muy provocativo las conclusiones, pero quizás así somos los peruanos, pues. Y eso lo ha dicho el doctor Jorge Yamamoto, también que es sociólogo, ha dicho, el peruano se porta mal hasta que lo ponen en su sitio. Exacto. Lamentablemente, y eso va de la mano con la educación desde niños, ¿no? Tenemos que fortalecer la educación, crear nuevos valores y eso va a demorar décadas en tener efecto. Doctor Juan Guanira, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Muy agradecido. De nada. Gracias, doctor. Muy agradecido. El doctor Juan Guanira Carranza, director ejecutivo de Investigaciones Médicas en Salud, estuvo con nosotros. ¿Y usted qué dice, señora? ¿Somos así? Regresamos, no se vayan.